Bueno, sí es cierto lo que hablaba Eva al principio de que tenemos una semana un poco convulsa, ¿no? Con la tristeza de lo que está sucediendo en Ucrania. Y bueno, esto hay un dicho, así, gracias. Hay un dicho que dice que cuando veas las barbas de tu vecino pelar, ¿qué tienes que hacer? Poner las tuyas a remojar, ¿no? Y bueno, ¿qué quiero decir con esto? Durante la semana estaba buscando para saber qué predicar, y aunque más o menos me estoy basando en estas últimas semanas en el Espíritu Santo, en la necesidad que tenemos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y más o menos tenía perfilado ya los motivos, o mejor dicho, el tema de la predicación. Le mandé a Eva hace, creo, 2 semanas el versículo bíblico en el cual estaba pensando en basarme mucho mejor este mensaje con lo que está sucediendo en Europa, ¿no? Y es tremendo. Dejadme. Y es tremendo. Le pedí al Señor esta noche que me hablase y me confirmara lo que íbamos a estar hoy escuchando. Y he tenido un sueño. Y creo que ese sueño aporta, trae para mí confirmación de que este es el mensaje que tengo que compartir hoy, ¿no? Y os voy a contar el sueño. Estábamos aquí en la iglesia, estaba la iglesia con gente, prácticamente en mi pensamiento, en el sueño, estábamos todos los que somos. Porque, bueno, si os fijáis, las personas que estamos hoy, salvo unos cuantos, somos distintos a los que estuvimos el domingo pasado, por culpa del trabajo de algunos, o causa del trabajo de algunos en vez de culpa, por distintas circunstancias familiares y cosas así. Es como que tenemos, permitidme lo que voy a decir, tenemos membresía de fines de semana pares y fines de semana impares, ¿no? Es como que, por ejemplo, Grace y Marcos, ellos nos contaban en el fin de semana pasado que Grace está trabajando fin de semana sí, fin de semana no, cosas así. Entonces, pero en mi sueño estábamos todos. Sí te digo que no vi caras, no vi ni una sola cara, ¿vale? Solamente la sensación de que estaba toda la iglesia. Y estábamos predicando precisamente lo que la gente no quiere oír. No estábamos predicando las cosas que nos gusta escuchar, ¿no? Nos gusta escuchar acerca de la bendición, nos gusta escuchar acerca del cuidado de Dios, nos gusta escuchar acerca de los buenos tiempos y todas estas cosas. Y estábamos precisamente predicando todo lo contrario. Estábamos predicando la dureza de los tiempos, estábamos predicando acerca del pecado y de la santidad, lo necesario que es que nos santifiquemos delante del Señor, porque llegará un tiempo en el que el Señor va a sacudir su iglesia. El Señor llegará un tiempo en el que va a sacudir su iglesia. Y solamente se quedarán de pie, por decir así, como dice la palabra, aquellos que permanezcan hasta el final, aquellos que estén firmes, aquellos que tengan realmente una relación directa, personal, firme, verdadera, genuina con el Señor. Y no se quedarán aquellos que solamente basan su relación con el Señor en los sentimientos, en cuando me gustan las cosas, en cuando se predica acerca de la bendición y todas estas cosas. ¿Y sabéis lo que pasaba? No se me quita de la cabeza. La gente empezaba a levantarse y a marcharse. Y las sillas se convertían de color rojo. No sé por qué, no, pero era como algo negativo, ¿no? Como que alguien se iba. ¿Y sabes cuántas personas se quedaron en la iglesia? En mis sueños no más de 4 o 5. Esto no es para nada una condenación, ni echar sobre vosotros, ni sobre mí mismo, una carga, ¿no?, de que no estamos haciendo las cosas bien. No, para nada. Porque yo lo que sentía en el sueño es que había pasado un tiempo desde hoy
O sea, no es algo, yo no voy a decir ahora, santifícate o márchate. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que realmente, cuando estaban llegando los tiempos en los que tenemos que escuchar lo que de verdad está pasando y el evangelio verdadero, la gente no quiere. La gente no quiere. Y la relación con el Señor, nuestra relación con el Señor, es para salvarnos. No para pasarnos la mano por la espalda. No para dorarnos la píldora, como decimos aquí en España, no para darnos palabras bonitas, sino al revés. El Evangelio es real. El Evangelio nos advierte. Y el Señor me dice, estoy aquí. Yo soy tu ancla. Yo soy tu escudo. Yo soy la roca donde te puedes afirmar. Y esa es la verdad. Entonces, el versículo que le mandé a Eva está en Efesios y habla de los días malos que vendrán, de los días malos que vamos a vivir. Pero antes de ir a ese versículo, vamos a ir a otros. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo ganas, deseo, necesidad de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Sabemos que concupiscencias son los deseos desordenados, pasiones desordenadas, ¿no? O sea, que habrá gente que predicará de acuerdo a sus propias fábulas, dice el último versículo. Dice que se levantarán, se amontonarán, habrá un montón de maestros, habrá tantísima gente predicando cosas que no son el evangelio real. Y dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán, dice, a las fábulas. Habrá gente que estará engañándonos. Hay gente que está diciendo tantas cosas, tantas voces proféticas distintas a la realidad de Dios, que cuando se nos presenta el Evangelio de Dios decimos, wow, esto no me gusta. Esto no me gusta. Y es un poco como en el sueño, ¿verdad? Estoy leyendo un pequeño libro, algún día haremos algo así, creo que lo comenté el otro día, porque Lupe viene durante un tiempo hablando de este formato de evangelismo, de compartir a la gente del Evangelio, y es mostrar a la gente su pecado. No es decirle, Jesús es tu amigo, Jesús te ama, déjate abrazar por el Señor, estas cosas tan bonitas, ¿no? Es decir, necesitas a Jesucristo porque eres pecador. Necesitas a Jesucristo porque es la única medicina, permíteme decir así, el único antídoto contra el pecado, contra la muerte, de la cual eres merecedor y culpable por culpa de tu pecado. Llegará un momento que cuando prediquemos estas cosas, incluso los propios cristianos dirán, me gusta más que me hablen de otra cosa. No me hables de mi pecado. Porque Dios es bueno, misericordioso y todo lo perdona. Sí, claro que sí, es cierto. Pero solo y únicamente cuando nos humillamos bajo su plan y su propósito. Y recordaba el sueño y me acordaba de 2 de Timoteo 4, llegará el tiempo que incluso teniendo ganas de oír, deseos de oír, no habrá quien les predique esa verdad. No habrá quien les predique la verdad. Y fíjate lo que dice Mateo 24, a partir del capítulo 7, dice, se levantarán unas naciones contra otras y unos reinos contra otros, y por todas partes habrá hambres, terremotos, pero todas estas calamidades serán solo el principio de los males que han de sobrevenir. Estas son palabras de Jesús. Estaba con sus discípulos Jesús y les dijo, bueno, los discípulos estaban enseñando a Jesús el templo, todo lo que dice que le enseñaron a Jesús, ¿no? Las edificaciones del templo. Y Jesús les dijo, pues os aseguro que no va a quedar piedra sobre piedra. Años después, los romanos se cargaron ese templo por el cual Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y le preguntaron a Jesús, ¿y entonces cuándo vendrá el tiempo de restaurar todas las cosas? ¿Y cuándo volverás a buscarnos? Ellos ya estaban pensando en que el Señor volvería a buscarlos. Y Jesús les dice esto, se levantarán nación contra nación, reino contra reino, familia contra familia. Dicen, aquellos días, estamos hablando de días malos, dicen, aquellos días a ustedes los maltratarán y los matarán. Yo me pregunto,
Veníamos hablando, Eva y yo, ayer sobre esto. Aquí no ha pasado, y es cierto, no nos ha pasado. Pero hablando con pastores de otras iglesias, nos dicen que hay mucha gente que ha dejado de ir a la iglesia por el virus. Atento a esto, ¿eh? Hay mucha gente que ha dejado de asistir a la iglesia por culpa del virus, por miedo, porque muchos se han acostumbrado a escuchar desde Zoom las predicaciones y se está mejor en casa que congregándote con tus hermanos. Gente que servía al Señor, gente que estaba al servicio de Dios en distintos ministerios en la iglesia. Lo han dejado, lo han dejado. Y Eva me decía, wow, Carlos, lo que decían el otro día los pastores, si solamente por el virus, por un virus, por el temor de lo que te puede pasar, o por la comodidad, la gente ha dejado de asistir a las congregaciones, ha dejado de cumplir ese plan, ese propósito de Dios, de estar los hermanos juntos, de amarse. ¿Qué nos sucederá cuando llegue el tiempo en el que seamos maltratados y nos maten? ¿Qué no sucederá? Dice, todo el mundo los odiará, nos odiará, te odiarán por causa de mí. Y serán días en que la fe de muchos correrá peligro, mientras otros se traicionarán y se odiarán mutuamente. Aparecerán por todas las partes falsos profetas. Engañarán a muchos. Decíamos antes, ¿verdad? Aquellos predicadores que predican lo que les apetece predicar, lo que les es bueno predicar, lo que la gente quiere oír, lo que les trae fama, ¿no? Aparecerán por todas las partes, repito, falsos profetas que engañarán a muchos. La maldad reinante, dice, será tanta que el amor de muchos se enfriará. Por culpa de la maldad que reinará sobre este mundo, el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, este se salvará, dice en la versión de la palabra, será salvo, Reina Valera. Y este es el evangelio, dice, del reino que se anunciará por todo el mundo, para que todas las naciones lo conozcan, y entonces llegará el fin. Wow, es tremendo el panorama. Es tremendo el panorama que viene. Es increíble. Déjame leerte Efesios 5, que es el versículo que te comentaba que le mandé a Eva hace 15 días. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? No te oigo. A la iglesia. A la iglesia le dice, por lo cual despiértate tú que duermes. Cuando estuve en Estados Unidos, en Chicago, fui en un festival que se llama Cornerstone, ¿no? Es piedra angular, ¿no? Y es un festival de música desde blues, country, rock, metal pesado, y todas las bandas son cristianas. Y es un ministerio para alcanzar a jóvenes, ¿no? Bueno, aunque había gente no tan joven, había bluseros por allí de los Jesus People, gente que tiene ya un montón de años, pero es un ministerio para por medio de la música alcanzar jóvenes, ¿no? Y había una banda que algunos de nosotros escuchamos de vez en cuando, que se llaman, con permiso y pidiendo perdón a aquellos que hablan bien inglés. Es que mira, Eduardo, y se me traba la lengua porque sé que lo voy a decir mal. Sleeping Giant, más o menos. El gigante dormido, el gigante durmiente, ¿no? Y es una crítica a la iglesia que duerme. A la iglesia que tiene el poder de Dios, que tiene el Espíritu Santo, y no lo utilizamos, porque estamos dormidos. Podemos estar dormidos por falta de amor, podemos estar dormidos por falta de conocimiento de la palabra, podemos estar dormidos por la comodidad, podemos estar dormidos por el pecado, pero estamos dormidos. Estamos dormidos. Y la iglesia es una solución que Dios le ha dado al mundo. Cuando Jesús dice, es necesario que yo me marche para que el Espíritu Santo venga, esperad la promesa del Padre, la cual vendrá sobre vosotros. Les dice, y me seréis testigos, hemos predicado de esto 1001 vez, me seréis testigos, seréis la sal de la tierra, seréis la sal del mundo. Seréis la solución para los problemas de la gente. Otra cosa es que luego la gente no lo quiera coger.
¿Tú te imaginas el descubridor de la penicilina que se lo quede guardadito en su casa, escondidito en un cajón? Sería loco, ¿no? ¿Qué piensas? Sería loco. ¿Qué hace la Iglesia escondida debajo de la cama? ¿Qué hace la Iglesia no mostrando su luz al mundo? Somos la solución para este mundo. Somos la solución para tu vecino que se muere de pena. Somos la solución para tu vecina que se ha quedado viuda. Somos la solución para las familias que están necesitados. Somos la solución para la gente que por culpa de su pecado no puede levantar su mirada. Porque el pecado los tiene avergonzados, los tiene atados. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Lo puedo parafrasear? ¿Lo puedo hablar así como si estuviéramos entre amigos? Dejad de hacer el tonto y entended lo que está sucediendo y depended del Espíritu Santo. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Dejad de estar jugando. Dejad de jugar. Dejad de jugar. Y aquí hay algo tremendo. Dice, no seáis insensatos. O sea, tenéis que ser sensatos, ¿no? Sed sensatos. Sed entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Quédate con esto. La Biblia nos llama a ser sensatos, a saber qué tiempo es el que estamos viviendo. Y dice 2 de Timoteo, capítulo 3, también debes de saber esto, que en los postreros tiempos vendrán días peligrosos. Cuarta advertencia. Vendrán días peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Tiempos peligrosos. Hay advertencias en el Antiguo Testamento, hay advertencias en el Nuevo Testamento de que hay tiempos malos. Y la Iglesia solamente quiere escuchar de bendición. La Iglesia solamente quiere escuchar lo que le agrada. La Iglesia solamente quiere hacer lo que no es incómodo. El otro día Eva, no sé si lo mandó al grupo de Iglesia, pero el otro día Eva mandó, por cierto, hay un grupo de WhatsApp de la Iglesia, si alguien no está dentro y quiere estar, por favor, decidnos luego y os añadimos. Solamente ponemos una condición, y es que si quieres entrar dentro de este grupo de WhatsApp es porque tienes decidido congregarte en esta congregación, ¿vale? Continuamos. Eva mandó el otro día un testimonio de unos misioneros, lo estabas diciendo hace un momento, ¿verdad? Unos misioneros en Ucrania, que dice, tuvimos la oportunidad de marcharnos, como hicieron otros, pero hemos pensado que no sería un buen testimonio para el pueblo ucraniano que en los tiempos de dificultad nos marchemos. ¡Guau! ¡Oh! ¡Guau! Es tremendo, ¿eh? 2, el pueblo ucraniano nos necesita. Son tiempos difíciles y necesitan luces. Es tremendo. ¿Lo haríamos nosotros? No respondas, no quiero que me respondas a mí. Preguntémoslo a nosotros mismos y respondámonos. Pero es tremendo. Esta gente son valientes. Yo recuerdo testimonios hace muchísimos años, cuando había problemas en Kosovo y todas estas cosas. Conocimos un montón de misioneros que de vez en cuando venían a España y compartían el Evangelio aquí y tal, y luego volvían para allá. Estaban predicando a unos guerrilleros, ¿vale? Y estos guerrilleros se había convertido uno. Los demás guerrilleros querían matarle, porque habían abandonado la causa, ¿no? La causa que tenían que defender. Este chico dejó las armas, se convirtió, empezó a testificar a los demás, y los demás le odiaban por lo que había sucedido. Le habían jurado matarle. Cuando te encontremos, te vamos a matar. Y uno de estos misioneros le dijo, yo me imagino que vosotros os acordaréis de esto, uno de estos misioneros habló con la guerrilla con este grupo de guerrilleros, y les dijo, ya tenéis la palabra, ya habéis recibido la palabra, ya habéis escuchado la palabra.
si no os arrepentís, el Señor traerá juicio sobre vosotros. Ja, 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 ja. La próxima vez que nos hables de Cristo, te vamos a matar. Así escuchábamos nosotros desde una plataforma como esta a un hombre que estaba en estas peligrosas tierras. Una noche entraron en una casa, otros. Era cuando estaba el problema en Serbia y todo este asunto. Entonces entraron en casa de este muchacho, donde estaban durmiendo varios, en casa del muchacho que había amenazado al otro, ¿vale? Por poneros así en lugar. Dispararon, estaban dormidos, dispararon y mataron a todos, menos al chico que el pastor le había dicho, va a haber juicio sobre tu vida. ¿Sabes lo que le libró? Este muchacho dormía con su rifle aquí, por si venía alguien poder levantarse, no les dio tiempo. Fueron disparando a todos, la bala que iba directo a su corazón se quedó clavada en el rifle y no le mató. Aquel muchacho se entregó al Señor. Y mi pregunta es, tremendas cosas, ¿no? Tremendas cosas que escuchamos. Pero siempre detrás de todo esto hay hombres y mujeres valientes que dicen, aquí estoy, mándame a mí, Señor. Déjame escuchar la voz de tu Espíritu Santo para obedecer. Quiero saber cuáles son los tiempos que estoy viviendo y quiero ser obediente a los tiempos que estoy viviendo. Y para esto vemos lo que la Biblia dice en Crónicas acerca de la tribu de Isaacar, una de las tribus de Israel. Primera de Crónicas 12:32 dice, de la tribu de Isaacar, gente experta en conocer los tiempos para saber lo que Israel debía de hacer. 200 jefes, dice, de todos los hombres de su tribu bajo sus órdenes. Está relatando aquí del ejército que David estaba ¿cómo se dice? Voy a decir recaudar, pero no es recaudar, estaba reclutando, gracias. El ejército que David estaba reclutando, la gente que se estaba uniendo, dice, había valientes, había gente que era capaz de correr, dice, entre los árboles de los bosques, que parecían leones, que parecían gacelas, y cuando llega a este versículo, el versículo 32 del capítulo 12, dice, y de la tribu de Isaacar se le juntaron a David 200. Y de estos 200 dice que eran gente sabia, gente inteligente, gente que conocían, eran expertos en conocer los tiempos, dice, para saber lo que Israel debía de hacer. Necesitamos ser como estos. Necesitamos saber los tiempos que estamos viviendo. Necesitamos tener claridad de qué es lo que está sucediendo para seguir siendo ese bálsamo para la sociedad. Necesitamos saber lo que estamos viviendo para ser esa medicina para la sociedad. Pero tenemos que sacudirnos. Tenemos que sacudirnos de la comodidad. Tenemos que sacudirnos del pecado. Y tenemos que alistarnos en el ejército del Señor. Y repito, si no somos capaces de sacudirnos del pecado, pídele a Dios que te ayude. Tengo 100% la certeza de que Dios te va a ayudar. Lo tengo clarísimo. Porque Dios solamente necesita una cosa para actuar. Y es un corazón dispuesto. Un corazón humilde. Un corazón de alguien que le diga, Señor, no sé, pero quiero saber. Señor, no sé, pero quiero saber. El otro día, en la predicación del domingo pasado, Eduardo dijo algo que me recordó mis tiempos pasados y muchas veces os lo he contado. Cuando me encontré con personas que me predicaban el Evangelio, bueno, lo típico, ¿no? Al principio pensamos que no necesitamos, bueno, tú que eres un pobrecillo, tú que has sido toda la vida un tiradete, un drogadicto, un apartado, que te quedaste sin familia, que no te quisieron, que eres un fracaso, ¿qué tal? Hombre, entiendo que tengas que agarrarte a un clavo ardiendo, pero hombre, yo no lo necesito. Pero cuando el Señor fue trabajando en mi corazón, llegó un momento en que me encontré, no sé explicarlo, imagínate que estás en medio de un lago y te han dejado en el único trocito de piedra que sobresale del lago y no tienes para dónde ir y tienes, yo qué sé, lo que más rollo te dé, cocodrilos, pirañas, hipopótamos asesinos, lo que quieras alrededor y no sabes qué hacer. Así me encontraba yo. ¿Y sabes por qué? Porque sabía que tenía que clamar a Dios y no sabía cómo. Y me encontraba en el medio del lago sin saber a dónde mirar ni qué hacer. No sabía qué hacer.
Y lo que me recordó Eduardo el otro día es porque dijo exactamente estas palabras. No sé quién eres, no sé dónde estás, pero si eres real necesito conocerte. Le puedes decir lo mismo a Dios. Si nunca se lo has dicho, díselo. Si ya eres cristiano, si ya eres un hijo de Dios, y sabes que tienes que sacudirte del pecado y que tienes que limpiarte, que tu conciencia no está limpia, dile, Señor, no sé cómo hacerlo, ayúdame. Y el Señor te va a ayudar. Repito, el Señor solamente necesita un corazón sincero para entrar y actuar. He aquí que yo llamo a la puerta, dice, y el que me abriere, entraré y cenaré con él, y él cenará conmigo. Es tremendo, parece ser que estos de la tribu de Isaacar eran entendidos en los tiempos desde el principio. De hecho, Isaacar era hijo de Jacob y Lea. Y en Génesis 49, cuando Jacob está dando las bendiciones hacia todos sus hijos, les dice Isaacar, le dice, es un asno robusto, fuerte, ¿no? Que se tumba entre las alforjas. Viendo que el establo es bueno y que la tierra es confortable, inclina su lomo para que le carguen. Dice, y acepta trabajos de esclavo. Está diciendo, mi hijo Isaacar es inteligente. Antes de cargar sus lomos, antes de que le den la carga y el trabajo, antes de aceptar ese trabajo de esclavo, primero mira a su alrededor y dice, la tierra es buena, voy a comer bien, el establo es bueno, me va a tocar trabajar en cualquier sitio, pero lo voy a hacer aquí que estaré mejor. Y años después, de estos descendientes de Isaacar, que son los que se unen a David, que hemos leído antes en Primera de Crónicas, entendidos en los tiempos. Gente inteligente, que es gente que sabía pararse, mirar, discernir qué estaba sucediendo y saber qué tenía que hacer. Esa es la diferencia entre el inteligente y el sabio. Inteligente es aquel que sabe o retiene, aquel que es listo, ¿no? Que lee algo y rápido lo entiende. Que trata de memorizar algo y rápido lo memoriza. Ese es el inteligente. La diferencia de ser inteligente o listo con ser sabio es que el sabio sabe aplicar las cosas que aprendió. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Siempre decimos a Aarón bromeando, ¿no? Aarón, 17 por 45, no sé qué, ta, pa, pa, pa. Una vez Eduardo desde el púlpito le ha retado y Aarón, pa, 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 rápido, pum, 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 pum. Inteligente. Pero si luego no supiera aplicar en su vida diaria las matemáticas para que le sirvan, no sería sabio, ¿cierto? Por eso decimos, no es tan importante cuánto sabes de la Biblia, sino cuánto practicas, cuánto pones en práctica. ¿Cuánto pones en práctica? Pues estos, Isaacar, los descendientes, eran inteligentes, eran gente que sabía lo que tenía que hacer en su vida. Y es más, dice que no solamente para ellos, sino que para ayudar a David y a todo el ejército, para saber lo que Israel tenía que hacer. Necesitamos sabiduría, hermano, para ti, para tu propia vida, para tu familia, para tu congregación, para tu trabajo, para todas las cosas. Necesitamos sabiduría. Para poder servir a Dios necesitamos sabiduría. Salmo 120, versículo 1, versículo 2. Al Señor clamé, estando en angustia, y Él me respondió. Libra mi alma, oh Señor, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Señor, líbranos. Líbranos de las mentiras de nuestro corazón. Señor, líbranos de los mensajes desde los púlpitos que son los que nos gustan escuchar. Señor, líbranos de esto. Háblanos de la verdad. Háblanos de la verdad. Porque, repito, seremos zarandeados, antes o después. Y hemos de mantenernos firmes y fuertes. Firmes y fuertes. Repito, si un virus ha dejado iglesias tocadas, ¿qué no pasará cuando haya persecución de verdad? Y si hablamos de sabiduría, ¿de quién tenemos que hablar? ¿Eva? Eva dice, de este vamos a hablar. Hijo de David, les he entregado el reino. Y el Señor le dice, adelante Salomón, ¿qué quieres? ¿Y sabes lo que Salomón le pide?
muchas mujeres, muchas concubinas, tierras, victorias, grandes palacios, un reino más grande, un nombre más grande. ¿Eso es lo que le pidió Salomón al Señor? No, ¿verdad? Vamos a leer. Dice, una noche en Gabaón, era un lugar donde Salomón iba a presentar sacrificios. Dice, se le apareció el Señor a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Dame pues, le dice, un corazón atento para gobernar a tu pueblo. Dame un corazón sabio para gobernar a tu pueblo. Ayúdame, Señor, a entender lo que sucede, los tiempos, para adelantarme a ellos y para que mi pueblo no sufra. Para distinguir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién hay capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan numeroso? Salomón está diciendo, soy rey, muchos me aprecian, aunque apenas un ratito antes había habido problemas con su hermano que se había autoproclamado rey y muchos se habían ido con él. Señor, aunque muchos sí me aprecian, aunque muchos me respaldan, ¿quién puede gobernar sabiamente tu pueblo si no tú le hubieras dado sabiduría antes? Y dice que al Señor le agradó que Salomón le hiciera tal petición y le dijo, porque me has pedido esto y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino me has pedido inteligencia, conocimiento de los tiempos, déjame añadir, para saber, oír y gobernar, voy a hacer lo que me has pedido. Te concedo, dice, sabiduría e inteligencia como nadie las ha tenido antes y que tampoco nadie después lo tendrá. Y justo después de este pasaje es cuando viene la situación de las dos prostitutas que vivían en la misma casa. ¿Os acordáis de esto? Las dos prostitutas que que duermen en la misma casa, ejercen su oficio en la misma casa, y las dos tienen un bebé al mismo tiempo. Y dice que una de ellas se acostó sobre su cama por la noche, no se dio cuenta y mató al bebé, ahogó al bebé. Cuando se levantó en la mañana y vio que el bebé estaba muerto, le cambió el bebé a la otra mujer. Y en ese momento, cuando se despierta la otra y le va a dar el pecho en la noche, ve que estaba muerto. Pero hasta que no salió la luz del sol, no se enteró de que no era su bebé el muerto, sino que se le habían cambiado. Y fue cuando se presentaron las dos mujeres delante de Salomón. Salomón, muy sabio, les dijo, ok, traedme una espada y cortad al niño por la mitad. Y darle la mitad a cada una. Y la que era madre, la que verdaderamente era la mamá de ese bebé vivo, dijo, no, es mejor que se lo quede ella. Era tan grande su amor por ese bebé que prefería no tenerle a su lado que lo mataran y lo dividieran. Y la otra dijo, no, divididlo. Este hombre tenía sabiduría. Hoy que conocemos la historia, ¿qué decimos? Hombre, normal, pues fíjate, ¿no? Pero en aquella época, que todo se solucionaba con espada, el Señor le dio sabiduría a Salomón. Pidámosle al Señor sabiduría. Señor, quiero escuchar tu Espíritu Santo. Señor, quiero saber cuáles son los tiempos que estoy viviendo. Porque quiero serte útil. Dice Salmo 119, 50. Dice, la palabra de Dios es mi consuelo en aflicción. Y tus dichos, Señor, me han vivificado. La palabra es consuelo en nuestra aflicción. Y sus dichos nos han vivificado. El Señor administra sabiduría por medio de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera en mi camino. Si le vamos a pedir al Señor sabiduría para poder vivir en estos tiempos, para adelantarnos a las cosas malas, para estar atentos a lo que está sucediendo como los hijos de Isaacar, necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo nos hable, nos advierta, pero conociendo la palabra del Señor. Qué necesario es que tengamos una relación tan fuerte con Dios. Qué necesario es. Qué necesario es. Estamos casi terminando. Estas 2 semanas atrás, lo compartíamos el otro día en el estudio, estas 2 semanas atrás, hablando con 2 jóvenes distintos. Uno de ellos amigo de Aarón y otra una niña, una joven, que ha venido un par de veces a la iglesia y a la reunión de jóvenes, amiga de Gabriela.
le saqué el tema a uno de ellos acerca, bueno, mejor dicho, en la reunión de jóvenes hablamos acerca de Caín y Abel. Todos conocemos a Caín y Abel, ¿no? Y esta niña nos dijo, no sé quiénes son, no sé quiénes son. Yo me quedé un poco sorprendido, ¿no? Porque pensé que todo el mundo sabía que era Caín y Abel. Y le pregunté y le dije, ¿y Adán y Eva? Un poco, bueno, a lo mejor no conocen a los hijos, ¿no? Pero a los padres. No. Tampoco sé quiénes son Adán y Eva. Y yo me quedé sorprendido. Una chica con 14 años. Y yo me pregunté, digo, pero ¿qué se les está enseñando a nuestros jóvenes en los colegios? Claro, sabemos cuál es el plan. Sacar a Dios completamente de los colegios. Sacar a Dios completamente del corazón de las nuevas generaciones, ¿verdad? Es más fácil manejar a aquellos que no tienen valores firmes. Días después, si no recuerdo, al día siguiente le pregunté a un amigo de Aarón lo mismo. ¿Sabes quiénes son Caín y Abel? Me dice, no, ni idea. Y le pregunté lo mismo. ¿Y Adán y Eva? Y me dijo, mira, esos sí me suenan algo, pero no sé de qué. Ayer hablaba con Eva y digo, ¿cómo la Iglesia va a alcanzar a una generación de jóvenes, que ya son muchos, que no tienen ni un solo gramo en su vida de conocimiento de Dios? Si les hablas de Dios y es como hablarles de ET. Los jóvenes, ¿sabéis quién es ET? ¿Tú sabes quién es ET? Mira qué cara pone Jimena. ¿No sabes quién es ET? Lo mismo. Lo mismo. Me hubiera gustado que viese su cara. Así como, ¿me estás preguntando a mí? ¿Tengo que responder yo? No sé quién es ET. El resto sabemos quién es ET, ¿no? Mira, me está mirando Valentina con una cara. Bueno, pero porque se dice de otra manera en Bulgaria, no te preocupes. ¿Cómo vamos a hablar a una generación acerca del pecado si no tienen, repito, ni un solo gramo en su mente de que hay un Dios que un día juzgará el pecado? ¿Cómo le vamos a hablar a una generación de un Salvador, Jesucristo, que vino, que se hizo hombre para deshacer el entuerto, el problema de la separación entre Dios y el hombre? Si nos van a decir, pero que teníamos que estar juntos con Dios. ¿Y quién es ese Dios? ¿En mi colegio no me hablan de Dios? ¿En mi instituto no me hablan de Dios? ¿En mi casa no me hablan de Dios? ¿Con mis amigos no me hablan de Dios? ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Y yo le decía a Eva, el Señor nos tiene que preparar. El Señor nos tiene que preparar para poder alcanzar a todos estos jóvenes que espiritualmente están muertos. Que espiritualmente están muertos. Si volvemos al principio y vemos cómo Dios creó los cielos y la tierra y creó al ser humano, sopló aliento de vida, ¿os acordáis? Hablábamos esto hace unas predicaciones. El Señor nos ha hecho espirituales, pero estos tiempos de hoy lo que quieren es matar todo pequeño viento de espiritualidad en la gente. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos saber lo que está pasando y necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo para poder alcanzarlos. Me baso en Joel. Después, dice, de estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Vuestros hijos e hijas profetizarán. Los viejos, los ancianos, dicen otras versiones, tendrán sueños y vuestros jóvenes tendrán visiones. También sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Mostraré en el cielo grandes maravillas y en la tierra sangre, fuego y nubes de humo. El sol se volverá oscuridad y la luna como sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Dice, pero todos los que invoquen el nombre del Señor se salvarán de la muerte, porque en el monte Sión, en Jerusalén, estará la salvación,
tal y como el Señor lo ha prometido. Los que Él ha escogido quedarán con vida. Solamente tenemos una solución, una herramienta, y es que haya un derramamiento del Espíritu Santo. Que haya un derramamiento del Espíritu Santo. Y dentro de ese derramamiento habrá juicio, claro que habrá juicio. Dice la palabra que la ley es el ayo, es el vehículo, la herramienta que nos lleva a conocer a Jesucristo. Y es muy sencillo. Un día quiero desarrollar este mensaje, pero es muy sencillo. ¿Cómo voy a aceptar un Salvador si no sé que estoy perdido? ¿Cómo voy a sacar mi móvil para saber dónde estoy y encender la brújula o el GPS si creo que sé dónde estoy? ¿Cómo voy a tomarme un medicamento si nadie me ha dicho que estoy enfermo? La ley le dice al hombre, estás enfermo. Y la culpa es del pecado, necesitas el antídoto. Y habrá un derramamiento del Espíritu Santo y traerá juicio y nos llevará a los pies de Jesucristo otra vez. Tenemos que orar por esto. Tenemos que orar por esto. ¿Alguna vez intentaste guardar agua en tus manos? ¿Y qué? Se escurre, ¿verdad? Se marcha, ¿verdad? Pues eso es lo que nos está pasando a la iglesia con los jóvenes. Y con los no tan jóvenes. Llevamos tanto tiempo desde los políticos sembrando odio en nuestro corazón. Llevan los políticos tanto tiempo diciendo la solución somos nosotros. La solución es otra. Que la mayoría de gente que pisa la calle se cree que Dios son fábulas. Y nosotros como iglesia tenemos que darnos cuenta de lo que está sucediendo. Necesitamos sabiduría, saber lo que sucede. Y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. El Señor dice en Jeremías 30, se oyen gritos de terror, de miedo y de intranquilidad. Preguntad a ver si es posible que un hombre dé a luz. Hoy casi están convenciéndonos de esto, ¿eh? ¿Se habéis dado cuenta? Hoy casi están convenciéndonos de esto. Es tremendo. Dice, ¿por qué? Pues porque veo, dice el profeta, retorcerse a los hombres como si tuvieran dolores de parto. ¿Por qué se han puesto pálidos todos ellos? Pues se han puesto pálidos y están con ese dolor de parto y con ese temor. Dice, porque se acerca un día terrible, un día como ningún otro. Será un tiempo de angustia para el pueblo de Jacob, pero yo los salvaré, dice el Señor. El Señor está, yo los salvaré. Yo, el Señor Todopoderoso, afirmo, libraré a mi pueblo del yugo y de la esclavitud, y no volverá a ser esclavo, dice, de extranjeros, y me servirá a mí, su Señor y Dios, y a David, a quien yo le pondré por rey. Son tiempos malos. Vienen tiempos malos. No quiero meterte miedo, pero tenemos que estar advertidos. Tenemos que saber lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Sería más bonito, como veíamos, como el Señor me hablaba en el sueño, predicar otras cosas, ¿verdad? Y no escuchar la verdad, pero esta es la verdad. La avestruz no pone remedio a sus problemas. Mete la cabeza debajo de algún agujero, ¿no? Cuando tiene miedo. Un primo mío hacía lo mismo. Un primo mío, desde bien pequeñito, jugábamos al escondite y le decíamos, venga, cuento yo. Y él, en vez de correr a esconderse, ¿sabes lo que hacía? Se tapaba los ojos. Y él, inocentemente, tendría, no sé, 2, 3 años, se tapaba los ojos así, como diciendo, no me ven. No me ven. En vez de esconderme. Y a veces somos así. Pero tenemos que abrir los ojos y tenemos que saber lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y es tremendo lo que dice Jesús en Marcos 4, el momento en el que Jesús está dormido en la barca, sus discípulos están junto con él y empieza a levantarse una tempestad, ¿verdad? Dice que el viento y las olas volcaban la barca, y dice Jesús se levantó y dio una orden al viento
y le dijo al mar, silencio, cállate. El viento se detuvo y todo quedó completamente en calma. Después dijo Jesús a sus discípulos, que nos dice a nosotros hoy, después de escuchar este mensaje tan bonito, ¿no?, de que todo va a ir bien, dice, ¿pero por qué tenéis tanto miedo? ¿Todavía no tenéis fe? Esto es lo que Jesús le dice a los discípulos, ¿pero por qué tenéis tanto miedo? ¿Todavía no tenéis fe? Dice que ellos seguían asustados y se preguntaban los unos a los otros, ¿pero quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Yo creo que dejaron de tener miedo, permíteme, lo voy a decir, dejaron de tener miedo al viento y al mar y empezaron a temer a Jesús, diciendo, wow, pero ¿quién es este? Ese temor santo, ¿no?, hacia Dios. Wow, mira, este no es un maestro normal y corriente como los demás. Mira, este no es un iluminado como nos han venido a contar, que está colgado, que las cosas que dice, No. Este verdaderamente es el Hijo de Dios, que hasta el viento y el mar le obedece. Hermano, hermana, hermane no, Dios nos llama a conocer los tiempos. Dios nos llama a estar junto con el Espíritu Santo y a escuchar su voz. Y a saber cuál es nuestro lugar. A saber cuál es nuestro lugar. Y a ser refugio para muchos. Y a ser voceros de predicar el Evangelio a muchos. De tender nuestra mano a muchos. Y que puedan conocer al Señor. Ser instrumentos. Y estar firmes. Y estar firmes. ¿Cuán necesario nos es el Espíritu Santo en nuestras vidas? Hace años, hace no muchos años, cuando hablábamos del Espíritu Santo en las congregaciones, era para hablar en lenguas, para tener visiones, para profetizar, pero todo como, permíteme decirlo así, todo casi como con un sinsentido, ¿no? El hecho de hacerlo por hacerlo, de que fuera porque fuera, porque unos u otros vieran que yo tengo, que yo hablo, que yo digo. Cuán necesario nos es el Espíritu Santo de verdad, trayendo palabra de verdad y hablando a la iglesia para seguir siendo sal. Yo me veo completamente inútil, ¿eh? Así te lo digo. El otro día hablando con estos dos muchachos, en dos momentos distintos, uno el viernes y otro el sábado, yo digo, pero ¿cómo? ¿Cómo, Señor? Si tú no lo haces, ¿cómo? Tenemos que orar. Tenemos que orar que el Espíritu Santo se derrame. La mayoría de los que estáis aquí tenéis hijos, o bien pequeños, o bien en edad adolescente. O nos les adoctrinan, mirad lo que estoy diciendo, o nos les adoctrinan, o les enseñamos la verdad. Ojo, verdad que no se impone, verdad que se conoce, verdad que se conoce, y verdad que cuando te encuentras con ella tienes que tomar una decisión. Preguntadles a vuestros hijos qué se les enseña en el colegio, preguntádselo, os vais a llevar las manos a la cabeza. Una de las oraciones de los martes cuando nos reunimos a orar es, Señor, que la hora que nuestros niños están en la escuela dominical sea multiplicada por ti de tal manera esa intensidad, esa obra, que contrarreste la semana que están en el colegio escuchando locuras. Señor, que nuestros jóvenes, que el tiempo que estamos invirtiendo en ellos sea un tiempo de calidad. Un tiempo donde ellos puedan escuchar la verdad y les haga libres. Porque luego están toda la semana en los institutos, escuchando locuras. Tenemos que orar, Tenemos que clamar, Tenemos que santificarnos.
Tenemos que dejar nuestro yo a un lado para que el Señor reine. Y que el Espíritu Santo se derrame. Que el Espíritu Santo se derrame. ¿Oramos? Vamos a ponernos de pie, por favor. Señor, un día más nos encontramos frente a tu palabra. Mejor o peor expuesta, Padre, pero tu palabra, Señor. En la cual yo por lo menos me siento retado a depender de ti, Señor. Me siento retado a necesitarte. Me siento retado a escucharte, Señor. Entre otras cosas porque sé que esperas de mí, Señor, que entienda los tiempos, que entienda lo que está sucediendo y que acepte el reto, Señor, de ser parte de tu ejército, Señor, parte de lo que tú estás haciendo, Dios. Oramos por esta congregación, Padre. Te pedimos que cada día más personas se encuentren contigo aquí, Señor, en este salón. Pero contigo, Dios. Contigo, Señor, de verdad contigo. Utiliza cada iglesia, Señor, en esta ciudad. La Iglesia Bautista, Filadelfia, los centros de rehabilitación, Señor, que hay, asambleas de Dios, la Iglesia de Bautista también, del Pastor Mario, Señor. Seguramente me olvido, Señor, de más, pero tú conoces la Iglesia de Nueva Vida de José Luis, Señor. Yo te pido, Rey, que nos utilices como un solo cuerpo, Dios. Tenemos diferentes salones, diferentes lugares, incluso pequeñas diferencias entre nosotros de cómo nos gusta una cosa, cómo nos gusta otra, Señor. Pero yo te doy gracias que nos estás uniendo en uno. Y es alrededor tuyo, Señor. Yo te pido que utilices a cada iglesia en este país, a cada iglesia en este continente, Señor, a cada iglesia en este mundo. Dios mío, tenemos aquí un montón de países representados. Señor, Venezuela, Perú, El Salvador, Estados Unidos, Inglaterra, se nos queda, un montón de gente, Bulgaria, perdón. Te pedimos que bendigas y que uses cada iglesia, Señor, y que nos hagas como los hijos de Isaacar, Señor, conocedores de los tiempos. Señor, esta mañana, escuchando el mensaje que ha mandado Germán al grupo de estos pastores de Ucrania, Señor, me he visto tan pequeño. Me he sentido tan pequeño, Señor, ante la talla de estos hombres, Señor, que no defienden su causa, sino la tuya. Ayúdanos a perdonarnos unos a otros, Señor, sabiendo que la guerra no es entre nosotros. Bendice tu iglesia en Ucrania, Señor. Que sean luz, que sean sal, que sean refugio, Señor. Ayúdanos a santificarnos, Señor. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas delante de ti, Señor. Que todo aquello de lo que nuestra conciencia nos acuse, Señor, lo pongamos delante de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Y como algunas veces hemos escuchado, Señor, hace tanto tiempo, un predicador decía, y no para que se me ponga la carne de gallina y los pelos de punta, sino para seguirte, para escucharte, para cada día ser más igual a Jesús. Te necesitamos, Señor. Revélate a nuestras vidas, Señor, en comunidad y en intimidad, Señor. Revélate, Padre,
Revélate, Jesús. Revélate, Espíritu Santo. Te necesitamos, Rey. En el nombre de Jesús. Amén.